tardes, amigos. Miércoles 21 de noviembre del 2018. Bienvenidos a una nueva edición de Actualidad y Derecho. Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, César. Bienvenidos todos a esta nueva edición de Actualidad y Derecho. Para quienes recién nos escuchan, les damos la bienvenida a este programa. Este programa tiene como objetivo tratar algunos temas vinculados al derecho, tanto en las áreas del derecho empresarial, el derecho procesal, lo que son litigios, arbitrajes, y también tocar temas de actualidad, temas que le importan a la comunidad en general, a los ciudadanos en general. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre dos temas, César. Sí, en efecto, Manuel y yo trabajamos juntos en CTL Consultants, ¿no? Solamente para hacer una breve reseña de Manuel. Manuel es socio fundador de CTL Consultants, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Asimismo es catedrático de la Universidad Privada del Norte, de la Universidad César Vallejo y de la Universidad Privada Telesub. Él cuenta con una amplia experiencia en lo que es derecho corporativo, derecho civil, derecho financiero, derecho administrativo, derecho de la competencia, derecho del consumidor, derecho de la propiedad y también derecho laboral. Gracias, César. Bueno, y para presentar a César, mi socio, él es el líder del área de litigios y arbitraje de CTL. César es abogado por la Universidad San Martín de Porres, tiene una maestría en Derecho Procesal por la Universidad San Martín de Porres también. Tiene experiencia en lo que es Derecho Procesal Civil, arbitraje, solución de conflictos, conciliación extrajudicial, propiedad, todo lo que es el derechos reales, entre otras materias. Y ya tiene un año acompañándonos en esta aventura que es el litigio y la asesoría legal. Sí, y en efecto, los dos temas que vamos, el gran tema que vamos a tratar el día de hoy es qué defensa tienen que ejercer los consumidores ante un abuso, ante un servicio o ante un bien que pues tiene algún defecto, ¿no? Ante un servicio que no es idóneo. Entonces, en la primera parte vamos a tratar sobre el derecho del consumidor y los reclamos y las quejas y todos los procedimientos que se pueden iniciar ante el Indecopi. Y en el último bloque vamos a tratar sobre qué tipo de procesos pueden iniciar los consumidores ante el Poder Judicial, cómo es el litigio ante Indecopi y cómo se ve esto cuando se traslada a la sede judicial. Entonces los invitamos desde ya a que formulen sus preguntas. Ya nos han hecho llegar varias que hemos anotado aquí, ¿ya? Y en el siguiente bloque arrancamos con toda la defensa de los derechos del consumidor ante el Indecopi. Entonces vamos a la pausa y regresamos. Este tema ha surgido como producto del clamor popular. He recibido algunas consultas, tanto en el despacho como de mis estudiantes y algunos televidentes, que me dicen, ¿por qué no tratan el derecho a los consumidores? O me han llegado algunas consultas respecto a algunos métodos que emplean algunos proveedores, tanto como para llegar a que se realice una relación de consumo, a materializar una relación de consumo, y también para realizar cobranzas y recuperaciones de créditos. Entonces, en base a esta premisa es que estamos dedicando este primer bloque del programa, César. Sí. Así que quedo atento a las preguntas, sí, y aquellas preguntas que haga el público sobre este tema. Sí, en principio, Manuel, lo que queríamos entrar en un tema sobre el cual nos habían consultado bastante, ¿no? Cuando se configura una afectación al consumidor, si hay llamadas telefónicas u otro tipo de comunicación donde ofrecen servicios, bienes
y también cuando se requiere el pago de una deuda. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? A ver, aquí tenemos que ver cómo nace la relación de consumo. La relación de consumo es una relación que se da entre un proveedor y un consumidor. ¿Y quién es calificado como consumidor? Las personas naturales y, por extensión, aquellas personas jurídicas que realizan actividad económica como microempresarios, que evidencien una situación en la cual hay una asimetría informativa, le llamamos nosotros los abogados. ¿Por qué le llamamos asimetría informativa? Porque es el proveedor el que tiene la mayor cantidad de información respecto del consumidor. El consumidor Correcto. Es la parte débil en esta relación. Y al ser la parte débil en esta relación es que el código busca protegerlos, darle un mecanismo adecuado, un mecanismo alternativo al Poder Judicial para que pueda ventilar sus denuncias, aquellas infracciones que se dan en materia de protección al consumidor, que vienen a ser básicamente incumplimientos contractuales, César. Entonces, ¿cuáles son las materias, cuáles son los principios fundamentales del derecho de protección al consumidor? Son dos: la idoneidad y la información. Correcto. ¿Qué es la idoneidad? La idoneidad es lo que el consumidor espera y lo que realmente recibe. Entonces, tiene que haber una correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que realmente recibe. Y si se vulnera esa relación que debe existir entre lo esperado y lo recibido, entonces estaríamos hablando de que algo no es idóneo. Por ejemplo, no es idóneo que nosotros paguemos en un colegio una pensión para nuestros hijos y que les hagan pegando en el colegio, ¿no? Yo tenía el caso de una clienta que mete en un colegio particular, matricula en un colegio particular a su hija y le salen haciendo hematomas en el brazo a la niña, ¿no? Entonces, eso es obviamente algo que no es idóneo. Tampoco sería idóneo pues que uno se compre un vehículo y que luego el vehículo no ande, porque el vehículo tiene una finalidad, ¿no? Que es la movilidad. Y si el vehículo para más tiempo en el taller o presenta ciertos desperfectos que hacen imposible que el vehículo pueda cumplir con esta función, pues estamos hablando de algo que no es idóneo. Ahora, el segundo pilar es la información, y es precisamente la información a la que acceden los consumidores, la cual debe ser precisa, debe ser clara, no puede expresarse de manera gaseosa, no puede engañarse al consumidor o inducirlo a engaño mediante afirmaciones falsas o publicitando ciertas promociones que en la realidad no se dan. Entonces, este derecho a la información que tienen los consumidores es fundamental porque nos va a poder dar a entender cómo es que se va a dar la idoneidad, porque uno esperaría un producto que un producto cumpla ciertas características o un servicio cumpla ciertas características en función a la información que le proporciona. Entonces, si esta información es inexacta, quebraríamos el principio de idoneidad. Ahora, ¿qué es lo que hemos observado que se está dando de manera más agresiva en la práctica? Hay muchos proveedores que suelen realizar llamadas telefónicas como ofreciendo servicios o ofreciendo productos, utilizando y manipulando datos personales de los consumidores, lo cual está prohibido por ley, sobre todo cuando no se tiene la autorización expresa del consumidor para que se pueda acceder o se pueda manipular esta información personal. Entonces, ¿qué casos nos han llegado, César? Desde empresas que llaman haciéndose pasar o manifestando que hay una relación comercial con el cliente. Por ejemplo, los llamamos del Banco Interbanco, los llamamos del Banco de Crédito, los felicitamos por tener un buen récord crediticio o por ser un buen cliente del banco, y a la vez queremos ofrecerle un beneficio. Espérense un momento, ¿de qué beneficio estamos hablando? Si esos beneficios, esos supuestos beneficios, conllevan a la utilización de prácticas que de por sí ayudarían a que el consumidor incurra en un error, le darían información inexacta. Por ejemplo, también hay información que podría manipular la mente del consumidor de forma tal que éste se sienta coaccionado. Imagínate que ha recibido, yo mismo he recibido llamadas diciéndome, ¿sabe qué, señor? Usted puede tener cáncer. Cómprenos este seguro. Seguro oncológico, este por así seguro decirlo. oncológico, ¿no?
estas llamadas, estos métodos comerciales coercitivos ya están prohibidos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Ahora, incluso hay, no solamente vía llamada telefónica, sino que hay usuarios que también se han comunicado conmigo, clientes que me dicen, doctor, he llegado a un centro comercial donde hay una supuesta agencia de viajes, ¿no? En donde me dan una tabla para raspar, un raspa y gana, y donde supuestamente he ganado un viaje o un hospedaje a un destino en un destino del país. Correcto. ¿No? O del extranjero. Y luego te citan a un lugar, a un ambiente donde hay mucha bulla, donde se te proporciona información inexacta y se les induce a error a estas personas y se les condiciona a que se les va a dar un beneficio siempre y cuando se suscriban a una membresía que al final termina saliendo pues más cara 10 veces más costosa que un viaje, ¿no? Y con lo cual están engañando al consumidor, ¿no? También he visto prácticas comerciales en las cuales llaman diciendo que también usted es usuario de una tarjeta de crédito, va a comprar un seguro, un supuesto seguro para tener un gafitero o un personal que ayude en labores de su casa a domicilio cuando usted lo requiera, y al final termina diciéndole, bueno, usted es cliente de determinada tarjeta de crédito, de determinado banco, y utilizan esa información de la tarjeta sin que se lo haya proporcionado al cliente. Correcto, lo cual es totalmente es totalmente incorrecto. Además entiendo que hay Indecopy tiene un link para que uno ponga su nombre. Creo que hay una campaña no insista para que no lo llamen. ¿Cómo funciona eso? Para que uno se tiene que inscribir en Gracias no insista, ya tendría que consignar sus datos en Indecopy, los datos de los correos, los datos de los números telefónicos que desea inscribir en este servicio, y Indecopy va a poner a disposición de los proveedores en general una base de datos en la cual los proveedores no van a poder realizar llamadas, no van a poder enviar emails, y si es que lo hacen, el proveedor tendría todo expedito su derecho para presentar un reclamo el consumidor, y solicitar claro, una indemnización, llamámoslo una compensación, no es una indemnización, es una compensación por el daño ocasionado. O sea, date cuenta, César, que acá incluso ahora ya estamos hablando en el marco de una ley de protección de datos personales, donde ya esta información no puede ser utilizada por ningún proveedor. Entonces, acá los proveedores no pueden utilizar libremente ni solicitarle a otros proveedores, por más que tengan campañas o por más que tengan alianzas comerciales, a que le den esa información para que uno la pueda utilizar comercialmente. Entonces, claro, estos ofrecimientos son indebidos. Y ahora en campaña navideña, por ejemplo, vemos más osados, son más osados estos métodos para buscar ventas de productos que en realidad son engañosos. Claro, y precisamente usan una base que está ahí al alcance para que no se llame a los consumidores, ¿no? Sí, y precisamente lo que hacen es buscar la confianza del consumidor. Tengan mucho cuidado con estas agencias de viaje, tengan mucho cuidado cuando se les lleva o se les insiste en que vayan a una reunión, a reuniones, se les ofrezca descuentos, se les ofrezcan determinados productos o servicios de forma gratuita, ya que estos en la mayoría de los casos son condicionados a una suscripción o a la compra de otro producto u otro servicio que al final termina siendo más caro y termina perjudicando al consumidor. Lo más triste de todo esto, César, es que el consumidor termina dándose cuenta cuando llega el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Exactamente, ¿no? Y ahí se presenta otro abuso, ¿no? Que es el de estas llamadas casi extorsivas, estas comunicaciones de anunciar embargos cuando la supuesta empresa de cobranza ni siquiera tiene facultades para ejecutar un embargo porque no es el Poder Judicial, ¿no? Entonces ahí vemos una serie de casos de cobranza coercitivos, ¿no? Y que deben estar prohibidos. Sí, también hemos visto eso, hemos visto incluso que hay compañías o bancos que contratan call centers a los cuales les pagan por metas de recuperación. Entonces tienen metas de mora temprana, metas de mora tardía, y estos call centers pues en realidad abusan y presionan mucho a su personal para que llamen constantemente a los usuarios. Entonces el código dice que no se podría atentar contra la salud
ni contra el trabajo, ni contra el desempeño laboral del consumidor. Entonces, aquí estamos en un punto medio, en una zona gris que está siendo aprovechada de manera abusiva por estas empresas y llegan a llamar dentro del horario permitido, que son las 7 de la mañana y las 8 de la noche, de lunes a sábado, comienzan a llamar, a realizar estas llamadas y en realidad te llaman 25, 30 veces al día por un atraso de 2 o 3 días en tu tarjeta de crédito. Claro, y pueden cometer la barbaridad de llamar al trabajo o querer comunicarse con el trabajo de una persona, lo cual es completamente ilegal, exactamente, ¿no? Y comunican a los jefes, a los superiores o al personal a cargo de este trabajador que tiene una deuda y que por favor se apresure a pagarla, e inclusive comunican los datos de la deuda, y esto sí está prohibido, esto sí es sancionado. Entonces es un método comercial coercitivo netamente establecido en la ley. Claro, porque al margen de la sanción administrativa también está la indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Exacto. En este caso, Manuel, en el caso de los servicios o de los bienes que no son dados de forma idónea, ¿qué necesito para acudir ante Indecopi y qué puedo ordenar el Indecopi a mi favor? A ver, dentro de los 7 días de realizado o de celebrado este contrato de consumo o de solicitado este servicio, el consumidor puede solicitar que se restituya, que se realice una restitución, o sea, que se devuelva el dinero abonado o cobrado al consumidor, o que se deje sin efecto este contrato, esta relación de consumo. ¿Por qué? Porque siempre alegando por parte del consumidor de que ha sido realizado bajo un método comercial abusivo, engañoso, coercitivo, y este es el derecho que tiene el consumidor, no se tiene el derecho a que se le restituya lo cobrado. Correcto. Incluso bastaría una comunicación, bastaría que el consumidor presente los medios que acrediten que en ningún momento se dio su consentimiento para el cobro de estos montos, ¿no? O para entablar este tipo de relaciones. Exactamente. ¿no? Incluso a veces, por ejemplo, me llegó el caso la semana pasada de una ex alumna mía, viene, me busca y me dice: profesor, mire, lo que ha pasado, han llamado a mi mamá, la llamaron diciendo que son de un banco X donde ella es clienta, ¿no? Ofreciéndome estos servicios de albañilería, gafitería, como un seguro, a título de un seguro. Y bueno, utilizaron los datos de la tarjeta de crédito de su mamá, realizaron el cobro y adicionalmente a eso le mandaron una tablet, incluso una tablet que no sirve, que ni siquiera prende. Entonces, obviamente ella tiene que restituir el bien o los bienes entregados entre el plazo de 7 días y solicitar la devolución de lo cobrado, porque en este caso pues le habían debitado de la tarjeta de crédito, claro, a la señora una suma considerable, ¿no? Así que, bueno, estos son los derechos que tiene el consumidor. Ahora, si en caso este caso no es absuelto por el proveedor, el consumidor tendrá expedito su derecho a solicitar una audiencia de conciliación o a solicitar o a presentar una denuncia ante Indecopi. Correcto. Entonces, lo importante acá es que además de la multa que se le impone al proveedor, también es importante la medida correctiva que en la práctica lo que hace es resolver el conflicto para que se devuelva el dinero que se ha pagado, ¿no? Se restituyan los bienes, etcétera, ¿no? Manuel, acá viene un tema, ¿no?, sobre el cual se ha generado mucha polémica, ¿no? ¿Qué abusos se pueden presentar con las tarjetas de crédito y los préstamos? ¿Qué casos hemos visto, por ejemplo, en este tipo de relaciones de consumo? A ver, primero, a veces los bancos abusan y cobran indebidamente intereses, cobran intereses de más. Se ha visto que hay cálculos erróneos, supuestamente, en el cálculo de los intereses. Cobran tasas no consentidas por el consumidor. Cobran a veces penalidades y moras cuando no hay retraso en el pago. Claro. O han querido prohibir también el pago adelantado también, ¿no? Sí, el pago terrible, adelantado, ¿no? Bueno, en su momento hubo una polémica porque los bancos que hacían estaban cobrando penalidades por el pago adelantado de los créditos, ¿no? Esto, gracias a Dios, fue prohibido ya taxativamente por el código, y ahora cualquier usuario podría
prepagar la deuda, e incluso se entiende prepagada la deuda en parte si es que se pagan 2 cuotas o más de la que corresponderían, y esto tendría que ser avisado por el consumidor si es que va al capital o va o sea, eso tendría que ir al capital, pero lo que podría hacer es reducir el número de las cuotas o reducir el monto de las cuotas. O reduces el número de las cuotas o reduces el monto de las cuotas. Claro. Esa sería la opción que tendría el consumidor. ¿Y qué documentos necesito para acudir al Indecopi? Y cuéntame cómo es lo de las instancias en el Indecopi. A ver, en el Indecopi hay, en realidad, hay instancias preliminares que son alternativas. La primera instancia para presentar o para darse para presentar un reclamo ya se puede dar incluso fuera del Indecopi, que es a través del libro de reclamaciones, que muchos de nosotros, muchos de los usuarios, muchos de los consumidores no conocen qué es el libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones es un libro que debe contar cada establecimiento comercial. Cada proveedor debe contar con un libro de reclamaciones, sea físico o virtual, y en este libro van a poder dejar constancia de un reclamo o una queja. Un reclamo es aquel que va vinculado a la falta de unidad en un producto o un servicio, y una queja tiene que ver con la atención. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el mesero o la persona que te atiende en caja en un banco o el miembro de seguridad de una discoteca te trata mal? ¿Qué pasa si tú recibes algún maltrato? ¿No? Yo llegué a ver un caso de un joven que fue agredido en una discoteca por un miembro de seguridad, ¿no? Eso vendría a ser, obviamente, un maltrato realizado por el mismo personal. Entonces, frente a esto, uno podría, de manera preliminar, presentar una queja o un reclamo. Si es dirigido al personal, una queja; si es dirigido al producto o servicio, un reclamo. ¿Qué me pasó a mí? Por ejemplo, fui a una cevichería, buffet con un amigo común, y ¿qué encontramos en esta cevichería que está en Jesús María? No voy a decir su nombre. Encontramos cabellos en unos tallarines, ¿no? Procedimos a realizar el reclamo, pero de manera bien actuada, y la conductora del local se presentó de manera prepotente y nos comenzó a insultar. Entonces esto ya configuraba no solamente un reclamo, sino también una queja. No sé si me entiendes. Claro. O sea, había una afectación en el mismo servicio realizado, pero también había una afectación en el trámite del trato claro, que te brindan las personas. Entonces uno puede llenar libro de reclamaciones, es muy sencillo, lo puedes pedir. Si el comercio se niega, si el establecimiento se niega a darte el libro de reclamaciones para que tú puedas presentar tu reclamo o tu queja, puedes escribir a un correo electrónico a la dirección librodereclamaciones@indecopi.gov.p y dar cuenta del hecho. ¿Para qué? Para que Indecopi vaya a fiscalizar ese comercio y verifique si es que en realidad cuenta o no cuenta con un libro de reclamaciones, y se haga llegar pues esta denuncia, ¿no? Por no poder entregar el libro de reclamaciones. Ahora, Indecopi también otorga multas, sanciona con multas a aquellos establecimientos que no cuentan con el libro de reclamaciones y que en su defecto tampoco lo den. Por una cosa, que tú puedes tener libro de reclamaciones, pero ¿qué pasa si no lo quieres entregar al consumidor? Claro, muchos comercios se niegan, a veces uno quiere presentar un reclamo, se niegan a entregártelo, te ponen la sin razón. Es un derecho, señores, es un derecho solicitar el libro de reclamaciones. Y es peor para el establecimiento. Es peor para el establecimiento. Ahora, el establecimiento debería usar positivamente. Amigo comerciante, si tú estás escuchándome, tú podrías usar el libro de reclamaciones positivamente, porque el libro de reclamaciones te va a permitir saber si es que lo que estás haciendo está bien o está mal. ¿Estás actuando bien con tus consumidores o no? De repente algunos empresarios, algunos comerciantes no están directamente vinculados en la atención al público, y el libro de reclamaciones puede servirte como una data muy valiosa para saber en qué aspectos puedes mejorar tu producto o tu servicio. Claro, ¿no? Y en ese sentido, Manuel, es importante el servicio que nosotros brindamos en dar una asistencia para la prevención de eventuales inspecciones, eventuales sanciones. Exacto, Indecopi, nosotros, ¿no? brindamos todo lo que es un servicio de compliance legal a nivel de protección al consumidor, y podemos establecer, si es que el consumidor, primero hacer un diagnóstico, si es que el comercio, el establecimiento, la empresa cuenta con el libro de reclamaciones, con el letrero del libro de reclamaciones, cuenta con la capacitación necesaria para poder atender un caso de protección al consumidor,
y podríamos incluso verificar si es que está cumpliendo con contestar estos reclamos. ¿Cuál es el plazo, por ejemplo, que tiene las partes, el comercio, el establecimiento, para responder al reclamo? Tiene solamente 30 días. Exactamente. Entonces, si entre los 30 días no contestamos el reclamo, Sanción. Indecopi podría, Claro. frente a una eventual fiscalización por parte de Indecopi, podrían sancionarnos. Ahora, ¿qué pasa si el consumidor agarra y presenta de frente una denuncia? Si presenta una denuncia, también presenta la constancia de que nos ha dejado libre de reclamaciones y no le hemos contestado, nos cae una multa adicional por el solo hecho de no contestar el reclamo en su oportunidad. Entonces, aquí hay aspectos a tener en cuenta para saber cuándo y cómo cumplir con la normativa de protección al consumidor. No solamente a nivel de empresa, sino también como consumidor. Uno tiene que estar informado de los derechos que tiene. Exactamente. Entonces, aquí ya vimos que un mecanismo previo a la denuncia es presentar tu reclamo. Te contestan tu reclamo y estás conforme, asunto arreglado. No se generaría ni siquiera un antecedente para el proveedor, lo cual es muy saludable. No le generas ningún antecedente. Yo soy asesor legal de empresas donde hemos tenido 0 sanciones. ¿Por qué? Porque frente a un reclamo hemos actuado y utilizado los mecanismos adecuados para dar satisfacción al consumidor. Lo cual en muchos casos resulta siendo más barato que las multas que imponen Indecopi. Por supuesto, porque Favorecer al consumidor te sale mucho más barato que pagar una multa. Definitivamente. O sea, una multa, así sea de BOIT, te podría resultar mucho más barato atender el reclamo del consumidor que pagar esa multa. Por supuesto, ¿no? Ahora, otro mecanismo previo al que se puede acceder, y que es totalmente gratuito, acá no tienes que pagar un sol, es acudir al Servicio de Atención al Ciudadano del Indecopi, que está ya sea en Lima Norte o en Lima Sur, y en provincias, en la sede Indecopi de la localidad, presentar un reclamo, y frente a este reclamo ya lo toman los funcionarios de Indecopi, escuchan a la parte, le piden documentación que acredite la relación de consumo, ya sea de repente la boleta de pago, ya sea de repente los mensajes de correo electrónico, si es que es una relación de comercio electrónico, etcétera, y lo que va a hacer es cursar un oficio a el proveedor y citando a las partes para una audiencia de conciliación, en la cual el funcionario de Indecopi va a acudirlos en la resolución de su conflicto, va a escuchar a ambas partes, va a fomentar que las partes lleguen a un acuerdo que beneficie a ambos. En esta etapa también es recomendable, incluso hasta para el mismo proveedor, buscar una satisfacción por parte del consumidor, siempre y cuando el reclamo sea razonable, esté dentro del límite de lo razonable también, ¿no? Y bueno, esas serían las dos alternativas previas a la denuncia. Luego, ya a nivel de denuncia, tendría que pagarse una tasa de 36 soles. Correcto. En el Banco de la Nación se paga una tasa de 36 soles. Incluso hay oficinas del Banco de la Nación en el mismo Indecopi. Y junto a esta tasa se tendría que redactar un escrito. No necesita la firma de un abogado, aunque es recomendable que lo revise un abogado. Donde tendría que dejarse, debería relatarse los hechos, relatarse el producto, servicio y mediante qué actos se habrían infringido el Código de Protección y Defensa del Consumidor y lo que pide el consumidor, ¿no? ¿Y esa primera instancia cuál sería? Depende de la cuantía. Si lo adquirido, el bien o servicio adquirido es menor a 3, tiene un monto menor a 3 unidades impositivas tributarias, estamos hablando de 12.450 soles. Si es menor a 12.450 soles, entonces nos correspondería acudir ante el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos del Indecopi, ¿no? Que es un órgano unipersonal. Vendría a ser un equivalente a un funcionario de consumo, ¿no? Que va a resolver la causa en materia administrativa, en primera instancia administrativa, y luego ya pasaría a la comisión en segunda instancia, a la Comisión de Protección al Consumidor en segunda instancia. Si el monto en materia del producto o servicio contratado excede las 3 OITs, o sea, excede los 12.450 soles, correspondería presentar la denuncia frente a la comisión.
y siendo la sala de protección al consumidor La segunda segunda instancia administrativa. Correcto. Manuel, nos hace una pregunta Itza Lozano, nos manda un fuerte saludo y nos tiene como consulta es ¿cómo presento un reclamo Indecopy por un tema de una compra realizada con una tarjeta que fue clonada? Hice el reclamo al banco, pero el banco lo considera inválido porque la compra fue efectuada. ¿Cómo nos veríamos, cómo podríamos tratar esta problemática? Mira, Isa, te mando un fuerte saludo. Sí recuerdo, Isa fue mi alumna en una universidad donde enseño. Precisamente lo que tendrías que hacer ya en esta vía, Isa, es presentar una denuncia y que se hagan los peritajes respectivos para determinar si es que efectivamente tú realizaste el consumo o no realizaste el consumo. Ahora tú nos dices que no has realizado el consumo y al parecer esa clonación se realizó no en un establecimiento físico, sino a nivel electrónico. Las clonaciones a nivel electrónico son probables, suceden, sobre todo cuando por internet, pues a través de los troyanos llegan a recabar datos de la tarjeta de crédito, ¿no? Cuando uno no tiene ya sea la licencia de software o digamos que no tiene un buen antivirus, ¿no? Estos anti-spyware. Entonces podría sufrir o ser víctima de una clonación de tarjetas. También podría darse la clonación de tarjetas en un establecimiento como un grifo, podría darse la clonación de tarjetas en un establecimiento comercial. Se ha visto que algunos trabajadores, incluso de algunos proveedores, llegan a tener dispositivos para clonar tarjetas. Lo que tendría que hacer Evitsa sería presentar tu denuncia, si estás dentro del plazo, y solicitarle al banco que se te reembolse lo cobrado. Siempre presentando pruebas, acreditando y tratando de deslindar el hecho de la compra, ¿no? Con tu actividad. Por ejemplo, si la compra fue realizada en el extranjero, pues obviamente tu registro migratorio podría ser relevante, efectos de demostrar que tú no realizaste la compra. Correcto. ¿No? Sí, Manuel, y para cerrar con el tema de Indecopy, me gustaría que nos des unos alcances sobre los abusos que se presentan en otra situación polémica, ¿no? Cuando los consumidores compran un departamento, compran una casa a una inmobiliaria. ¿Qué problemas se pueden generar ahí? ¿Y cómo hay que acudir? ¿Cómo hay que acudir ante el Indecopy? A ver, ¿qué te puedo decir, César? O sea, hay muchas empresas inmobiliarias que lo que hacen es presentar productos ineficientes. Te venden el departamento, pero por ahí de repente no tienes un buen servicio de desagüe. Se ha visto casos, por ejemplo, de una inmobiliaria en Santa Clara, en el cual, muy bien, incluso una inmobiliaria de gran prestigio, vende departamentos en un sector de Santa Clara, y estos departamentos no cuentan con servicio de desagüe, sino que tienen un pozo séptico, lo cual obviamente causaría digamos que cierta incomodidad a los propietarios, a los vecinos que adquieren estas viviendas, por el olor, el fuerte olor que no permitía, incluso no permite realizar una actividad o vivir dignamente en un lugar. Así que sí, podrían verse afectados porque de repente los acabados presentan algunas fallas. Bueno, yo he visto puertas con fallas mal cuadradas, pisos mal colocados. Te ofrecen a veces unos acabados y te terminan dando otros, ¿no? A veces terminan también ofreciéndote un determinado metraje y terminan dándote un departamento que mide mucho menos. Entonces, aquí vamos a encontrar ciertas infracciones por parte de las empresas constructoras, ¿no? Y que en realidad Indecopy siempre ha ordenado, tiene en reiteradas ocasiones, pues, que el consumidor elija entre la devolución del dinero con la consiguiente devolución del departamento, o que se vuelva a realizar la prestación y el proveedor corrija, ¿no? Sí, corrija y realiza las reparaciones correspondientes para que el consumidor pueda acceder a la vivienda que se le ofreció. O sea, date cuenta que acá también se vulnera el principio. Primero, el principio de la información. Se te da una información y esa información no coincide con lo ofrecido. Sí. Entonces, es ahí donde el consumidor va a tener todo el derecho a reclamar. Correcto. Por eso es importante lo de las medidas correctivas. Bueno, Manuel, definitivamente que el tema ha quedado corto, ¿no? Lo vamos a desarrollar en siguientes programas.
y les agradecemos mucho por sus preguntas, y para el siguiente bloque vamos a comentar cuáles son las opciones que tienen los consumidores de cara al Poder Judicial y qué tipo de reclamos, qué tipo de demandas pueden iniciar. Así es, César, mira, porque una cosa termina con la resolución de Indecopi, pero luego cómo accedemos a una indemnización por daños y perjuicios. Quien otorga la indemnización por daños y perjuicios no es el Indecopi. El Indecopi lo que va a ordenar son medidas reparadoras, ¿ya? Medidas reparadoras, y por ahí que se te devuelvan las costas y costos, que vendrían a ser los costos administrativos, los gastos en fotocopias, el gasto que has realizado para pagar a tus abogados, pero nada más. No se realiza un resarcimiento por el daño ocasionado, y este daño tiene diferentes aristas según nuestro Código Civil. Así que, bueno, volvemos con el tema procesal ya a nivel judicial con el doctor César Medina. Gracias. A ver, César, danos ya ciertos alcances ya desde tu punto de procesalista. Dinos qué puede hacer el consumidor frente a una decisión final que sea desfavorable en el Indecopi. Porque a mí me ha pasado, mira, gano en primera instancia, de repente la sala revoca y el ciudadano no sabe qué hacer, el consumidor no sabe qué hacer. ¿Cuál es la instancia a la que debemos recurrir? Claro, Manuel. Cuando uno pierde ante el Indecopi sea en la última instancia, lo que corresponde es interponer la demanda contenciosa administrativa, que en claro es una demanda a través de la cual se solicita la nulidad de la decisión final del Indecopi que nos fue desfavorable. Tenemos un plazo de 3 meses, que es un plazo de caducidad desde que fuimos notificados con la resolución final del Indecopi, para acudir al Poder Judicial y presentar la demanda. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente: pedir que se anule esa decisión y que el Poder Judicial, ahora como está facultado por ley, resuelva sobre el fondo y señale que sí hay una infracción. Y en función de eso, el consumidor se vea beneficiado, o en su defecto de que la decisión final del Indecopi sea anulada. Esto regrese al Indecopi, el expediente administrativo pase del Poder Judicial al Indecopi, y el Indecopi emita una nueva decisión. Y esa decisión, obviamente, el objetivo es que sea favorable para el consumidor. Es importante tomar en cuenta de que el medio de prueba principal en estos procesos judiciales es el valor que tiene el expediente administrativo que se ha cursado, que se ha tramitado en Indecopi, pero también la norma procesal permite que uno pueda presentar medios probatorios nuevos, en tanto esos medios probatorios traten sobre hechos nuevos. Entonces, no es que acabe el procedimiento del Indecopi y el consumidor pues se queda de brazos cruzados y ya no va al litigio, ¿no? El consumidor tiene todo el derecho de acudir, pero hay que tomar en cuenta que tiene un plazo de 3 meses después de notificado con la decisión final del Indecopi para acudir al Poder Judicial, ¿no? En el Poder Judicial hay juzgados especializados en temas de mercado, ¿no? En varios casos que hemos visto, ¿no? Hay varios juzgados que emiten una decisión. Hay que ser sinceros, los procesos son relativamente más rápidos que en los juzgados civiles, ciertamente, y luego esto, en segunda instancia, la persona que esté en desacuerdo con la sentencia del juzgado apela, la parte apela, y esto sube a la sala contenciosa, que también tiene especialidad en temas del Indecopi. Entonces aquí contamos con una justicia que ha tenido una capacitación y que es especializada en temas de protección al consumidor, por ejemplo, ¿no? Y en provincias sí, encontraríamos a la sala contenciosa administrativa, si hay contenciosa administrativa, o le haríamos a los juzgados mixtos. Exactamente, ¿no? Exactamente. En Lima es donde se ha empezado pues este piloto de tener juzgados y una sala con una subespecialidad
en temas de protección al consumidor, pero bueno, la idea es que este piloto se vaya ampliando el resto del país. Y contra la sentencia que emita la sala, que está conformada por 3 jueces, contra esa sentencia la parte perjudicada podrá acudir en el plazo de 10 días vía recurso de casación para que éste sea conocido en la Corte Suprema, donde ahí pues el caso será analizado por 5 jueces supremos, ¿no? Entonces, lo importante es verificar cuál ha sido la ley, cuál ha sido la norma que se ha vulnerado, porque si vamos a pedir la nulidad de la decisión del Indecopi, tenemos que hacer énfasis en qué medio de prueba no se valoró adecuadamente, en qué norma fue aplicada indebidamente, exactamente, o qué interpretación errónea hubo sobre una determinada norma de consumo, porque como tú comentabas, hay que saber establecer cuándo hay una relación de consumo, y hay casos en los cuales puede que el Indecopi o puede que las instancias del Indecopi no tengan muy claro cuándo existe una relación de consumo, y en sede judicial se podrá determinar finalmente que sí existe esa relación de consumo y que una denuncia ya pase de ser improcedente a finalmente ser evaluada sobre el fondo, ¿no? Evaluada sobre el fondo, sí. Sí. Ya con otra óptica, ¿no? La óptica judicial es importante porque los jueces tienden a tener una visión más horizontal, si se quiere decir, ¿no? Sería cuestión de ver en qué casos uno podría recurrir o no y tomar una decisión si se recurre o no al Poder Judicial. Ahora, ¿se pueden pedir medidas cautelares? Una empresa que perdió en Indecopi en las 2 instancias, ¿podría solicitar como medida cautelar la suspensión de la ejecución de la resolución de Indecopi? Por ejemplo, una resolución que te ordena a que restituyas o devuelvas lo pagado, o de repente vuelvas a realizar una prestación del bien o del servicio, ¿no? Entonces, ¿podría solicitarse una medida cautelar para suspender estos efectos? Sí, y lo que hay que tomar en cuenta es lo siguiente, ¿no? Así como el consumidor puede acudir al Poder Judicial a través del proceso contencioso administrativo frente a una decisión final del Indecopi que le es desfavorable, el proveedor también puede hacer lo mismo y tiene el mismo plazo. Entonces, va a tener que solicitar la nulidad de la resolución que haya emitido el Indecopi en última instancia, y en este caso lo que tiene que hacer el consumidor es salir a defenderse, porque una práctica equivocada es que a veces el consumidor es notificado con la demanda que interpone el proveedor para anular y no se defiende, y deja que esto sea pues un problema entre el Indecopi y el proveedor, cuando lo importante es que el juzgado conozca la historia de propia palabra, de propia boca del consumidor, ¿no? Y que el consumidor presente su documentación, de que el consumidor presente sus alegatos, y que el juez escuche de que esta no es solamente el Indecopi que acude a través de sus abogados para defender su decisión a rajatabla, sino que también hay una realidad, hay un trasfondo, ¿no? Claro. Que es el consumidor que ha acudido al proceso para defenderse. Ahora, con relación a las medidas cautelares, es importante señalar que las empresas tienen todo el derecho, los proveedores tienen todo el derecho de solicitar de que se suspenda la ejecución de la decisión final del Indecopi. Entonces, eso motiva con mayor razón a que los consumidores, luego de que esta medida cautelar sea concedida, salgan a defenderse y se opongan a la medida cautelar, porque lo que sucede es que si por ejemplo, como medida cautelar se estableció devolverle 20.000, 30.000, 50.000, $1 millón, o sea, devolver el dinero que pagó el consumidor, entregarle un premio que no se le reconoció, o cualquier tipo de medida correctiva que satisfaga pues finalmente el interés del consumidor. Si hay una medida cautelar obtenida por el proveedor que suspende eso, la expectativa del consumidor se ve frustrada, y la única forma es hacer que esta medida cautelar se desista. Entonces, cuando yo soy notificado con la concesión de la medida cautelar, tengo que oponerme para que ese juzgado escuche mi opinión, escuche mi punto de vista, así como obviamente el que va a formular el Indecopi, y deje sin efecto la medida cautelar. Si yo pierdo, tengo el derecho de apelar para que esto suba a la sala de la Corte Superior, que está integrada por 3 jueces, a fin de que ellos revoquen este pronunciamiento o anulen este pronunciamiento para que el juez emita una nueva decisión. Es importante señalar que en la medida cautelar
no se notifica a la otra parte, no se notifica al consumidor. Por tanto, el juez solamente ha escuchado la voz de la palabra interesada, es decir, del proveedor. Y es importante que uno, en cuanto es notificado con la medida cautelar, se oponga dentro del plazo, cuestione dentro del plazo para que el juez conozca la otra versión, porque por técnica procesal es obvio que el proveedor solamente va a comentar lo que le conviene y va a vender una historia, y si logra persuadir al juez, el juez va a conceder esta medida. Más allá de la contracautela, es decir, de la garantía que presente el proveedor, que puede presentar una declaración jurada, ¿no? O puede presentar una carta fianza, etcétera. Entonces, es importante salir a defenderse en el marco del proceso, sobre todo si hay decisiones que contienen medidas correctivas, porque esas son las que realmente me van a solucionar el problema, porque el consumidor tiene claro de que es importante multar al proveedor cuando hace algo incorrecto, pero parte de esa multa no me va a beneficiar. A mí lo que me interesa, a mí lo que me interesa es que la medida correctiva donde dice que se arreglen estas ventanas, que se arreglen estas puertas, que me devuelvan los intereses, que me devuelvan lo que pagué de más, o cualquier otra medida, se ejecute. ¿Ya? Exacto, eso es fundamental. Has dado con el punto, porque muchos consumidores agarran y dicen, bueno, si los multan, piensan que ellos van a recibir parte de la multa. No, el consumidor no le corresponde un sol de la multa. Exactamente. Ni un sol de la multa. Y es por eso es que el consumidor debe interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la empresa. Luego de culminado el expediente en Indecopi, se tiene que presentar una demanda. Una demanda por daños y perjuicios. Cuéntanos, coméntanos y damos algunos alcances sobre estas demandas de daños y perjuicios. Claro, entonces lo primero que tratamos fue cómo cuestionamos en sede judicial las decisiones del Indecopi, si somos los favorecidos o si somos los perjudicados. Ahora, al margen de ese tema, cuando ya hay una decisión en el Indecopi, ya hay una decisión a nuestro favor, lo que nosotros tenemos es el derecho a que, si se ha acreditado que hay un servicio o un bien que no es idóneo, se nos ha afectado. Y esa afectación implica un daño, y este daño tiene que ser indemnizado. Y la indemnización no la otorga el Indecopi porque no está permitido por ley. Quienes fijan las indemnizaciones se da en sede arbitral o a través de los juzgados. Y para eso lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, documentarme sobre todos los daños que yo he recibido, todo el daño patrimonial y extrapatrimonial, todo lo que he dejado de percibir, el lucro cesante, todo el daño que se produjo en el momento, que es el daño emergente, toda la afectación psicológica, la afectación en preocupación, es decir, el daño moral que se me produjo, y enviar un reclamo, una carta notarial al proveedor señalándole, ¿no?, cuáles son los perjuicios que se me ha ocasionado, cuantificando. O sea, no es indispensable hacer una cuantificación exacta, porque hay ciertos daños que no, el daño moral, por ejemplo, es imposible de medir en una exactitud, ¿no? Pero es importante tener un reclamo, una carta notarial que contenga un reclamo hacia el proveedor de carácter civil muy bien fundamentado, porque ese va a ser el anticipo de lo que va a ser la solicitud de conciliación, porque si no llego a una negociación, a un acuerdo, pese a que invito a conciliar al proveedor, el paso siguiente será acudir al Poder Judicial e interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios, que dependiendo de la multa podrá ser conocido en dos instancias, por un juzgado de paz letrado y en segunda instancia por un juzgado especializado mixto. Pero si supera, por ejemplo, las 100 URPs, tendríamos que iniciar el proceso en un juzgado civil, sería luego ante una sala civil. Una URP es el 10% de un ítem. Estamos hablando de 400... ¿Cuánto es? 415 soles, 15 soles, ¿no? Ok, 415 soles, o sea, por 100, por 100. Estaríamos hablando de 41.000, no. 415.000. 15.000 soles. Sí, y en ese sentido el proceso es un proceso más largo, hay audiencias de pruebas, los proveedores también presentan sus medios probatorios, hay un debate más amplio, porque no toda situación en la cual o no todo procedimiento ante Indecopi en el cual se determina que hay una afectación al consumidor va a establecer o va a darnos los parámetros exactos de cuál es la indemnización que le corresponde al consumidor. Y en ese trabajo es muy importante, y en ese sentido es muy importante la labor de los abogados que analizamos
qué tipo de daños podemos acreditar, qué tipo de daños podemos solicitar. Por ejemplo, nosotros hemos visto pues los casos en los que cuántas veces se ha reportado indebidamente ante Infocor pues a una serie de usuarios, ¿no? Entonces acá tendríamos antes que analizar las categorías del daño, ¿no? Tenemos el daño emergente, que es el daño patrimonial directamente ocasionado, ¿no? Tenemos el lucro cesante, que es la ganancia dejada de percibir, ¿no? Como consecuencia del daño, y tenemos el daño moral, que es el más difícil de cuantificar, ¿no? Que tiene que ver con la tranquilidad, ¿no? Con la afectación a la emocional, etcétera, ¿no? La afectación a la autoestima del individuo, a la voluntad del individuo. Que incluso necesitaríamos una pericia psicológica en algunos casos, como hemos visto varias veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es tener en claro esos elementos de prueba para poder tener toda la artillería con la cual formular presentar una carta notarial, luego una conciliación extrajudicial y luego una demanda ante el Poder Judicial, porque mientras mejor sustentado sea esta carta notarial, sea este reclamo al proveedor, el proveedor va a ver de que le va a resultar innecesario transitar por un proceso judicial, y que lo más importante sería en este caso acudir a una negociación en la que podemos celebrar una transacción extrajudicial en los que haya pago por armadas, ¿no? Y que finalmente ambos sean mucho más beneficiados, ¿no? Es bien importante porque, por ejemplo, cuando se ha reportado indebidamente Infocor algún cliente, por culpa de ese reporte no he podido adquirir un crédito para reflotar mi negocio, ¿no? Y hubo todo un daño, de repente quebré, entonces este reporte indebido me genera un perjuicio y yo tengo que acreditar esa situación y tengo derecho a una indemnización. O sea, los reportes, el reporte indebido ante las centrales de riesgo da lugar a una responsabilidad civil en tanto yo tenga un daño efectivamente acreditable, ¿no? Entonces, hay muchos casos en los cuales nosotros podríamos solicitar una indemnización, incluso situaciones en las que pueden ser un poco difícil comprobar que existe una relación de consumo, pero que finalmente ha sido reconocido por el DECOPI. Se me viene a la mente un caso en el cual, un caso que no es tan común, pero ya hemos visto antes, la experiencia nos lo ha enseñado antes, que es cuando se detecta que hay gente que quiere llevarse mercadería de alguna tienda por departamento, ¿no? Y además de que se ubica esta persona, se confunde otra persona que no tenía nada que ver y se le toma por la fuerza y se le lleva pues al área de seguridad. Obviamente ahí hay una afectación total y hay un derecho de indemnización. Sí. Claro, sobre todo porque hay casos en los cuales se ha manejado tan mal la situación por parte de algunas empresas que se encargan, que terminan golpeando, que terminan reteniéndolo, ¿no? Que terminan llamando a la policía para que directamente la policía lo lleve a la comisaría, ¿no? Entonces es importante hacer un control de daños por parte de las empresas, y asimismo es importante que los clientes sepan de que esa situación va a generar una multa muy alta en Indecopi y una indemnización muy alta. Entonces, frente a esas situaciones, lo peor que uno podría hacer como afectado es hacerle caso al representante de la empresa que le diga: disculpe las molestias, este colchón le gusta, ya le damos 50% de descuento. ¿Ya? Y eso no es así, porque uno está mal asesorado, recibe ese beneficio, firma, y ha perdido una indemnización cuantiosa a la cual ha tenido derecho, ¿no? Ha perdido la oportunidad de que esta empresa sea multada en Indecopi. Entonces es muy importante tomar en cuenta que a partir de estos casos prácticos podemos darnos cuenta de que hay indemnizaciones fuertes que se pueden percibir, y cuántas personas que no han estado al tanto de sus derechos ni han sido bien asesoradas pues han perdido sumas importantes, ¿no? O ya prescribieron los plazos para pedir estas indemnizaciones, ¿no? Es fundamental por eso siempre tener una asesoría en los temas de consumidor, tanto a nivel de Indecopi como a nivel judicial, porque el tema administrativo y el tema civil van perfectamente de la mano, ¿no? Ok, César, bueno, muchas gracias por los alcances. Así que, señores usuarios, televidentes, ya saben que pueden realizar sus consultas a través de nuestra página de Facebook, que es CTL Consultants, ¿no? O CTL Consult, que está en Facebook.
y dándole like van a poder ver nuestros contenidos, ver todos nuestros programas, y también van a poder escribirnos al correo estudio@ctl-consult.pe, a los correos mportocarrero@ctl-consult.pe y al correo cmedina@ctl-consult.pe. Nosotros vamos a estar de absolver sus consultas. Sí, asimismo nos pueden ubicar a los celulares 986-72-2375 y 9877-51704. bueno amigos, les agradecemos por su atención y sus preguntas y nos vemos la próxima semana. La próxima semana. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.